Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Estamos de lunes a viernes en el restaurante El Cid, horario de almuerzo de 12:30 a 15:30 horas, con un menú ejecutivo de 3 tiempos a un valor de 17.500 pesos por persona, el cual incluye bebidas de refill sin límites. Lo están esperando en el Hotel Sheraton Santiago. Si está de vacaciones en el extranjero y puede tener un percance, eso puede costarle bastante plata. Viaje protegido con la asistencia médica en viajes a Siscard y aproveche su promoción de 50% de descuento. Contrate ahora en su agencia de viaje Aeropuerto de Santiago o desde su celular al asterisco 2299. Y dos cosas se combinan en este Día del Padre, el cariño y el estilo, así como dos cosas se unen en Brooksfield, la confección italiana y el calce inglés. Aproveche este Día del Padre para regalar todo el estilo de Brooksfield con 20% de descuento. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Somos opinión. Somos la clave. Estamos en el estudio con nuestro próximo invitado. Él es Bernardo Larraín Mate, el flamante nuevo presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, que llegó a este escaño después de una serie de etapas entre las cuales hubo de todo. Hasta se remurió que había una intervención telefónica, una interceptación telefónica que quizás tenía que ver con la elección. Después no hemos tenido más noticias desde que todo lo tomó el Ministerio Público. Pero el hecho es que en términos objetivos se cambió lo que podríamos denominar la generación de los presidentes de SOFOFA, y también otra variable que yo la he mencionado varias veces. Yo he entrevistado varias veces a presidentes de SOFOFA y una de las características que tenía es que básicamente eran altos empleados de empresarios, no eran necesariamente ellos los empresarios, y por lo tanto aquí hay una diferencia tanto generacional como en términos de que los grupos económicos, en este caso los empresarios, grandes empresarios, asumen directamente el mando de la Sociedad de Fomento Fabril. Gracias por estar acá, Bernardo. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Despejemos un poquitito. ¿Has tenido alguna información extra respecto de este episodio de interceptación telefónica que en algún momento dado se incluso rumoreó que podía tener que ver con la propia elección de SOFOFA? No hay antecedentes. Esto la SOFOFA decidimos para no, por así decirlo, desfocalizar nuestros objetivos relevantes. Decidimos que esto residiera en el Comité de Relaciones Internas. Ellos se constituyeron, le están haciendo un seguimiento al proceso, pero la verdad que no hay información distinta a la que el fiscal ha informado públicamente. Ya, pero el proceso está en curso y en algún curso, y es donde está el Ministerio Público. Yo creo que hay que esperar en el fondo que resuelva. Y ese episodio donde el expresidente Piñera dice que esto es un problema doméstico de, relaciones de pareja. No, yo creo que ¿Cómo lo evaluaron en SOFOFA eso? En estos casos yo creo que hay que evitar las presunciones, no hay que irse de tesis. Eso ha sido nuestra actitud, y creo que eso es lo que corresponde. Bernardo Larraín, ¿por qué una persona como tú, que perfectamente eres director de uno de los grupos económicos, ya vamos a conversar de eso, más grandes de Chile, ¿por qué decides presentarte para ser presidente de la SOFOFA? ¿Por qué no se sigue el camino histórico de tener a estas suertes de jefes tradicionales y profesionales de los gremios empresariales? Mira, el camino histórico, efectivamente han habido personas que han sido ejecutivas de empresas, pero también han habido empresarios, digamos. El elemento común siempre ha sido, ¿no es cierto?, que en los gremios estén personas que están activas en el mundo empresarial. Pueden ser ejecutivos, pueden ser directores, pueden ser empresarios. Creo que lo relevante es que el gremio se conecte muy profundamente con las empresas, digamos. En el fondo se habla mucho de la conexión del mundo empresarial con la sociedad. El primer paso es estar profundamente conectado con la empresa, y eso requiere que en su liderazgo estén personas que estamos activas en el mundo empresarial. Yo siempre digo, en el fondo empresario puede ser un ejecutivo que emprende, ¿no es cierto?, en su respectiva compañía un nuevo proyecto en un país extranjero, como un joven que está haciendo un startup tecnológico. Finalmente todos estamos emprendiendo desde el rol ejecutivo, desde el rol directivo o desde el rol empresarial. Sí, está bien. Yo creo que llevado a la definición de libros, todo eso calza, pero llevado a la práctica de lo que ha sido la SOFOFA, hay una diferencia grande entre que asuma
una persona que está ligada a uno de los grupos económicos más grandes, a que ese cargo lo tengan los ejecutivos profesionales dirigentes de las gremiales que habían. Sí, mira, yo recorrí todos los gremios regionales y, por ejemplo, los presidentes de gremios regionales son todos también empresarios, prácticamente la mayoría de ellos, digamos. Obviamente en sus realidades regionales, digamos, de empresarios medianos, pequeños, en fin, así que es un elemento común. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación? Básicamente visualizamos que en los sobreanalizados tiempos complejos de empoderamiento ciudadano, lo que corresponde a cada actor, ¿no es cierto?, es dar un paso al frente, no retrotraerse del debate, dar un paso al frente. Y el mundo empresarial chileno está caracterizado por distintos tipos de empresas, y no hay duda, y es innegable que un componente relevante del mundo empresarial chileno son grandes compañías que a su vez son parte de grandes grupos empresariales. Por lo tanto, me parece a mí natural, digamos, que en cierto momento del tiempo un gremio como la SOFOFA, que las integra, sea liderado por personas que vienen de ese mundo, digamos. Así como en otra oportunidad quizá, o por ejemplo, los últimos 4 años fue liderada por Herman von Burenburg, que fue gerente mucho tiempo de una empresa de Gerda Guasa, y espero que mañana pueda ser liderado quizás por un directivo, por un empresario de empresas medianas. En fin, creo que la SOFOFA tiene esa fortaleza. Poco se conoce quizás. Se toma como un representante de las grandes empresas chilenas. La verdad es que integra creo que son 17 gremios regionales, que a su vez agrupan a empresas pequeñas, integra muchos gremios sectoriales, como por ejemplo uno que se integró recientemente, que es Indupan, los industriales del pan de Santiago, que son 500 pymes. La gran fortaleza y diferencia de la SOFOFA es que integra, ¿no es cierto?, una gran representatividad del mundo empresarial, desde el pequeño hasta el grande. Estamos conversando con Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA. Bernardo, yo entrevisté a Pedro Lizana tanto aquí como en televisión, y él fue muy directo al señalar que a él le parecía que una persona que estaba ligado familiarmente al grupo de la papelera, en el caso tuyo, y que ese grupo había tenido una participación en un acto de colusión, lo que se conoció como el papel tissue, no era conveniente que representara a la SOFOFA, lo dijo varias veces. Tú eras parte del directorio de la papelera, y ¿cómo ves justamente esa situación, ese acto de colusión y las posibilidades de que necesariamente, como lo estoy haciendo yo, cada vez que vayas a algún lugar te recuerden el episodio que hacía mención Pedro Lizana? Y es completamente legítima la pregunta, y es completamente legítimo la crítica. Lo relevante es cómo se responda, digamos. Y finalmente la forma como he respondido yo, al menos, ha sido siempre enfrentando el tema. Esa crisis que vivió CMPC, sin perjuicio de que mi trayectoria empresarial en el grupo ha sido en el sector energético. Llevo 12 años. Estás cerca de Colbún, más bien. 2 años en Colbún, 6 años de gerente, 6 años de presidente. Como tú bien dices, fui director por algunos periodos de esa filial de CMPC. Y uno hace muchas reflexiones en ese tema. Yo creo que esto finalmente es una oportunidad más que una debilidad. El haber vivido de cerca una crisis creo que me hace estar mejor preparado para enfrentar uno de los 2 desafíos que pusimos para SOFOFA, que es básicamente ser una plataforma para compartir aprendizaje, que cada caso de mala práctica sea finalmente una fuente de aprendizaje, una oportunidad de evolución empresarial. Constituimos un comité que se llama precisamente Evolución Empresarial. Queremos que la SOFOFA no solamente se aboque a ser un actor incidente en las políticas públicas, sino que también queremos que sea una plataforma para subir estándares de gobierno corporativo, de cultura empresarial, de sistemas de control, de compliance, en fin. Eso me parece a mí que es una oportunidad. Yo quisiera que en la SOFOFA fueran personas que han vivido crisis empresariales cerca, para que nos cuenten su testimonio, sus aprendizajes, qué cambios hicieron en la empresa que lideran. Y esa es la forma como yo lo tomo, digamos. Algunos lo ven como una debilidad, yo realmente lo veo como una oportunidad de que nos tomemos en serio en la SOFOFA esa condición de plataforma de aprendizaje, de cambio, de subir estándar. Bernardo, uno de los puntos de ese particular incidente tiene que ver con lo que se señala, lo señala en un momento dado Leodoro Mate también, que es que aquí hubo una colusión, pero la colusión fue de ejecutivos. Los ejecutivos se coludieron. En la experiencia que tú tienes como director de empresa, ¿puede durante años un grupo de ejecutivos coludirse, hacer situaciones que requieren enmascarar cifras? ¿Pueden hacerlo sin que el directorio lo sepa? O si es que el directorio no lo sabe, ¿cuál es su responsabilidad desde el punto de vista de estar mirando para otro lado o no estar atento a lo que estaba pasando? Mira,
la discusión, o sea, aquí en el fondo, desde el punto de vista de la opinión pública o de los actores que están en el debate público, pueden creer o pueden no creer en el fondo lo que expresa un director o un presidente o un directorio, digamos. Eso lo encuentro legítimo. Yo no puedo ir en contra de personas que no creen lo que uno dice, digamos. Efectivamente, me tocó ser algunos periodos de tiempo director de esa filial, y por supuesto que no había ninguna información, ni indicio, ni síntoma de que indicara en el fondo lo que finalmente después supimos que estaba ocurriendo, digamos. Ahora, lo que sí hago como director es una reflexión, digamos. O sea, en el fondo uno dice, bueno, esto de los directorios siempre están en el fondo para estar actualizando la estrategia, básicamente haciendo planes de crecimiento, viendo cómo esos planes de crecimiento están funcionando. SMPC se está expandiendo a distintas partes del mundo, está en 8 países, tiene 20.000 empleados, en fin, era el foco de un directorio era básicamente el crecimiento de la compañía. Muchas veces pienso yo en el fondo que algunos creen que un director tiene que tener una mentalidad policíaca, en el sentido de estar en el fondo siempre presumiendo que hay una mala práctica y tomando acciones permanentes para ver cómo se detectan y cómo se evitan. No es mi caso, yo no creo que tenga que ser una actividad policíaca, pero tampoco creo que son tan inocentes y tan naivos como para no mirar a través del tiempo que pueda haber una situación. Lo que sí es muy pertinente es que un directorio tiene que estar siempre generando condiciones de por así decirlo, el ecosistema empresarial, de su cultura, de su gobierno corporativo, de sus sistemas de control, que ojalá en el fondo permitan minimizar la probabilidad de ocurrencia de esas malas prácticas. ¿Qué ocurre? Yo siempre digo, mira, aquí las personas que componen una empresa, que en este caso son sistemas bien complejos, son 20.000 personas que están en distintas latitudes, en distintas áreas. Piensa tú que esta empresa SMPC tenía 5 filiales. Esta era una de las 5 filiales de SMPC. Son sistemas complejos, compuestos por personas que son tan imperfectas como tú y yo, y por lo tanto, en algún momento del tiempo puede ocurrir que un ejecutivo, ¿no es cierto?, en un escenario de alta intensidad competitiva, se sienta presionado por hacer un atajo. Y la pregunta que tú haces es muy válida, digamos. Bueno, ¿por qué ese atajo se puede constituir en una normalidad? ¿Por qué se puede invisibilizar? ¿Por qué se puede extender por tanto tiempo? Bueno, finalmente una reflexión que yo hago, por ejemplo, es que por un lado, en el fondo, cómo combinar desde un directorio su labor estratégica de crecimiento, de generación de valor, con una labor, ¿no es cierto?, de control, de supervisión, de tratar de evitar malas prácticas. Lo segundo, creo yo, se hace a través de un marco institucional. No puede un director estar con una mentalidad de permanente sospecha, porque eso inhibe el crecimiento de la compañía. Un marco institucional de sistemas de control, de gobiernos corporativos, de cultura empresarial. ¿Y qué pasa con los ejecutivos una vez que se descubre esto? ¿Los ejecutivos son sancionados, despedidos? Bueno, todo ello, en el caso particular de SMPC, eso todo ha sido informado, ¿no es cierto?, por su gobierno corporativo. Yo no soy parte de ese gobierno corporativo hace un buen tiempo y no me corresponde a mí ser vocero de lo que se está haciendo. Yo simplemente, en términos generales, creo que te decía recién, una reflexión de cultura empresarial. Había algo que era una virtud en la cultura empresarial chilena, ¿no es cierto?, y de muchas partes, digamos, en los últimos 20, 30 años, que era los largos tiempos de permanencia de ejecutivos, equipos muy cohesionados, con mucha confianza interpersonal, en base al conocimiento personal. Y creo que eso puede traer también ciertos riesgos, porque se producen falsas complicidades, y es así como se pueden invisibilizar prácticas y extender en el tiempo. Y creo que el que un grupo ejecutivo se nutra de personas de afuera, de personas con más diversidad, por supuesto que genera y básicamente traspasar la confianza interpersonal, que es imposible en el fondo sostener una confianza cuando hay 20.000 personas, digamos, no es posible que se conozcan todas, a una confianza más institucional, digamos, a través de práctica, a través de corporativo, a través de cultura. Son cosas que uno ha reflexionado como director, y creo que esa es la única forma de que, lo decía el gerente general de Nestlé, los sistemas complejos en los cuales se han transformado las empresas, finalmente, ¿qué es lo que se hace en los tiempos modernos? Se descentraliza las decisiones. Si todo se centralizara en un directorio, volveríamos a un tiempo muy pasado donde se movilizaba la compañía. Digamos. Para terminar este tema y después preguntarte un par de cosas sobre lo que viene, ¿hay un mea culpa? ¿Tú sientes que las personas que participaban ahí en los directorios, los propietarios, sintieron esto, tienen una conciencia de que hubo falla en términos de propia en esto? Mira, las acciones hablan más que 1000 palabras. Hubo cambios profundos en SMPC. El directorio de SMPC hoy día está compuesto por 9 personas, 7 de las cuales son nuevos. Y hubo cambios en el equipo ejecutivo, hubo cambios en los gobiernos corporativos, los sistemas de control, y creo que eso habla más que 1000 palabras.
Estamos conversando con Bernardo Larraín Mate. Bernardo, hay dos nuevas lógicas, creo yo, y quiero ver si es que tú concuerdas conmigo, que tienen que ver con el empresariado hoy día. Una es que ha surgido una variable novedosa, creo yo, en términos de no considerar estrictamente lo legal como el único rasero, como la única medida del comportamiento que debe tener la empresa, sino que también en determinados momentos qué tanto es correcto hacer algo, aunque sea legal. Eso ha tenido montones de expresiones. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque generalmente cuando se ven determinadas cosas, pagos, qué sé yo, mínimos, o situaciones que tienen la mínima estructura o infraestructura para los empleados, el argumento de defensa es, mira, esto es legal. Y la pregunta es, bueno, ¿el legal es el estándar o el legal es lo mínimo que se tiene que utilizar? Porque no puede irse la ilegalidad, pero ¿dónde está lo correcto hacer? Cuando una empresa gana muchísima plata y sin embargo para establecer una diferencia entre los gastos y los ingresos te rebaja al mínimo legal las situaciones ambientales o las situaciones respecto de los trabajadores. ¿Qué tanto la variable legal justifica realmente eso que se está pasando? Mira, hoy día la empresa en los tiempos actuales tiene que gestionar un activo que es mucho más relevante que los activos físicos, que es la confianza. O sea, una empresa para que sea sustentable su legítima utilidad. O sea, es legítimo que una empresa genere utilidades para sus accionistas y que ojalá estas sean sustentables por los próximos 20 años. Tiene que tener ese activo, ese capital de confianza muy desarrollado, muy cuidado y estar permanentemente. Y eso implica, en el fondo, por ejemplo, tener estándares ambientales que pueden exceder lo legal, tener, en el fondo, condiciones laborales en cuanto a ambiente laboral interno que excede claramente lo legal. Hoy día las empresas chilenas, las grandes empresas chilenas, un porcentaje muy bajo, por ejemplo, de sus empleados gana el sueldo mínimo. En el caso nuestro, por lo menos, estamos casi todos los empleados están muy sobre el sueldo mínimo, en caso de Colbún me refiero. Yo eso dice relación con temas de productividad, de especialización, de expertise técnico de las personas, y también dice relación con un buen ambiente laboral interno que es fundamental para mantener, en el fondo, esa confianza. O sea, la conexión de la empresa con esta sociedad más exigente y más crítica son sus trabajadores, son sus clientes, son sus proveedores, y debieran ser esos tres grupos los principales portadores de una buena opinión hacia la empresa. Entonces claramente hay que la empresa en los tiempos actuales creo que tiene un rol público. La empresa, incluso para quienes somos muy positivos respecto de la evolución de la empresa chilena en los últimos 30 años, tenemos que tener conciencia que ese mismo éxito es lo que precisamente la hace tener un rol público. O sea, esa empresa que creció, que se modernizó, que se expandió internacionalmente, que es exitosa en Brasil, en México, en fin, como las empresas, por ejemplo, de retail o Latam, por ejemplo, bueno, son empresas que su propio éxito implica que hoy día la ciudadanía las ve arriba de un pedestal que ostentan poder, y eso implica que tienen que asumir un rol público un rol público que dice relación más con el cómo que con el qué, digamos. Implica, por ejemplo, conversar, estar expuesto a hacer preguntas, participar en el debate público, dar un paso al frente, no un paso atrás. Desde el punto de vista gremial implica, por ejemplo, que por así decirlo, desde las cocinas pasemos al debate público, o desde el lobby, que también es legítimo el lobby técnico. ¿Y qué tanto sientes tú, Bernardo, que la empresa debe generar en términos de valor público más que valor privado? Valor privado son secos, no saben exactamente cómo hacer las cosas para que la diferencia entre el gasto y el ingreso sea máxima. Eso nadie lo discute. El problema es cuál es el aporte en valor público que tiene la empresa. Bueno, hay una parte que quizás la audiencia va a decir esto es demasiado mínimo, digamos, pero hay una parte que es el cómo. O sea, una empresa que es exitosa, que legítimamente las personas la ven como una ostenta poder económico, etcétera, tiene que ser más transparente. Sus gerentes tienen que estar en el debate público. Los gerentes y directores de empresas tienen que participar en los gremios, que es la plataforma a través de la cual el mundo empresarial participa del debate público. Esa es una respuesta de cómo, digamos. Ahora, en el qué, yo creo que la capacidad privada, ¿no es cierto?, para articular, gestionar, convocar recursos, personas, contratistas o distintos actores, puede también ponerse al servicio de desafíos públicos. Vimos cómo en los incendios de enero y febrero se articularon organizaciones de la sociedad civil, empresas, el mundo público, y
no sé si resolvieron 100% cosas, pero hubo una acción bastante decidida y bastante proactiva y bien diligente, digamos. Entonces, si uno piensa en muchos otros incendios permanentes que hay en la sociedad chilena, yo creo que una articulación del mundo privado con la sociedad civil puede enfrentarlo, y esos son temas que en el gremio queremos discutir. Y frente a las situaciones de lo que podríamos llamar los temas de desigualdad, acaba de salir un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que es bien interesante, tiene más o menos 300 y tantas páginas, lleno de documentos y cosas, trabajaron 2 años, y que habla sobre la desigualdad. Y básicamente el lema dice: Chile ha sido extraordinario en enfrentar la pobreza, y está en el número 1 de los países en América Latina en esa medida. Pero si tú los cruzas con las variables de desigualdad y de segregación interna, cae 12 puntos automáticamente. ¿Cómo ves tú, que eres una persona parte del 1%, donde probablemente no estoy yo, pero puedo estar en el 2 o en el 3? En el 1. O dependiendo de cómo se calcule, puede estar en el 1, pero ¿cómo se ve el tema de la desigualdad como un rector en términos de objetivo de superación? Mira, por supuesto que no es fácil hablar de desigualdad cuando uno está en ese 1%, digamos, pero y hay personas en el fondo que están viviendo pobreza, en fin, etcétera. Y a ver, creo que no podemos olvidar el desafío de la pobreza. En el fondo, el otro día leí una columna de Juan Cristóbal Romero del Hogar de Cristo diciendo básicamente que era inmoral, digamos, no abocarse, por ejemplo, a los 70.000 niños que están excluidos del sistema escolar y que no tienen escuela, en el fondo, salvo las que tienen el Hogar de Cristo, para en el fondo ser acogidos y tener un trato especial, y que el costo por ese niño era de 250.000 pesos en circunstancias que la subvención era de 80, 90.000 pesos. Eso, o sea, ese desafío de personas que no marchan, contrastarlo con aquellos que demandan, ¿no es cierto?, gratuidad universal en la educación superior. Bueno, Juan Cristóbal decía esto no puede ser. Lo decía Juan Cristóbal Romero, el Hogar de Cristo. Yo creo que hay que visibilizar esos desafíos sociales pendientes. O sea, los 70.000 niños excluidos del sistema escolar, el Servicio Nacional de Menores, en fin, son temas. O sea, poner al primero en la fila, lo dice el candidato Felipe Cas, digamos, a los niños, lo encuentro que es una cosa que no puede ser, por así decirlo, invisibilizada por la discusión, por la legítima discusión de desigualdad. Ahora, en el tema de la desigualdad, yo creo una sociedad donde haya más bien movilidad que necesariamente igualdad de resultados, digamos. Ojalá que una persona, en el fondo, que sale de una escuela pública sienta que puede tener la oportunidad de llegar a ser gerente general de una empresa. Y quizás viceversa, digamos, que el que está arriba eventualmente por alguna situación del destino le toque en el fondo caer, digamos, y eventualmente, y así sucesivamente. O sea, yo creo que me importa, si hubiera movilidad, quizás los valores absolutos de la desigualdad no serían tan relevantes. Está bien, pero la movilidad requiere 2 características que lo que incluso este estudio del PNUD refleja, son claves y que no están. Requiere de que tú no le tengas miedo a la persona distinta o diferente, y que la conozcas y que trabaje y funcione cerca tuyo, no que esté segregada en otro lado donde haya guetos o apartheids, en todo orden de cosas. Los colegios están separados, las universidades están separadas, los barrios están separados. Para que haya movilidad, tiene que haber una mínima integración de las clases sociales, para que justamente tú veas que puedes subir y que además los resultados se den, porque si los resultados al cabo de mediciones de 20 o 25 años donde se habla de movilidad reflejan de que las élites siguen siendo las mismas y que tú tienes básicamente 2 universidades, 3 carreras y qué sé yo, 6 colegios o 12 colegios que reflejan el 80% de las personas que están en posiciones de élite, bueno, por mucho que mencionaste la movilidad durante tanto tiempo, no se produjo, digamos. Mira, yo no tengo esa opinión tan negativa. Yo creo que yo lo observo en experiencias personales. En Colbún, por ejemplo, uno va a cualquier comité de Colbún de gerente y el segundo principal ejecutivo de Colbún es una persona que estudió en una escuela pública en Linares. Juan Eduardo Vázquez, gerente de la División Negocio y Gestión de Energía, ingeniero eléctrico de la Chile. En fin, estuvo en España. Pero eso tú eres una persona que entiende de economía. utilizar el caso individual para intentar establecer una regla general. Hay muchas personas que cumplen con la misma característica, ¿no es cierto? Una empresa que yo la conozco de cerca, que es Colbún, digamos. El gerente general es Tomás Keller de Viña, en fin. No estoy diciendo que son todas personas que han tenido la oportunidad de tener buena educación, digamos, no hay duda.
Pero no es los 3 colegios que se habla siempre, ¿no es cierto? No, por cierto. Y tú vas a encontrar montones de excepciones en algún lugar. Si cuando lo que abruma es mi punto es que más allá de los casos agregado, más allá de los casos particulares hay más meritocracia de la que se dice. Por supuesto que ojalá hubiera mucha más, digamos, y una cosa que hay que enfrentar es un poco la falla también del Estado en este proceso, digamos. Si en el fondo me importa menos que el colegio particular subvencionado con copago cuando existía se disparara, que el colegio público estuviera, ¿no es cierto?, en una situación de baja calidad dramática. Entonces, bueno, si hubiéramos concentrado los esfuerzos ahí, la movilidad habría sido mayor de lo que ha sido, ¿no es cierto?, habiendo concentrado los esfuerzos en aquellos que se dispararon, en los particulares subvencionados. O sea, yo creo en la libertad, y esa libertad en el fondo implique resultados desiguales. No tengo problema siempre y cuando en la base estemos siempre siendo bien focalizados y bien obsesivos con los colegios públicos, con las universidades estatales, en fin, de que realmente, o aportando a los estudiantes para que ellos decidan, ¿no es cierto?, dónde educarse. En fin, creo que eso, o sea, hay una falla del Estado muy importante, digamos. ¿Cuándo se empieza a notar, perdona que te lo pregunte así, porque yo no estoy metido en la SOFOFA, pero ¿cuándo se empieza a notar la diferencia de presidencia en la SOFOFA? ¿Dónde se nota el cambio de visión que ustedes quieren darle a la empresa y de qué forma? Bueno, un cambio es el cómo. O sea, creo que queremos realmente estar en el debate público, estar en el fondo conversando con la mayor cantidad de actores de la sociedad, salirnos, por así decirlo, del lobby, que insisto, el lobby técnico, el trabajo técnico con un ministerio técnico es completamente legítimo. O sea, por doy un ejemplo bien puntual, la ley de responsabilidad extendida del productor, un trabajo técnico que se hizo con un grupo de trabajo en la SOFOFA, un grupo de trabajo en el Ministerio, no sé si de Hacienda o Economía, en fin, y fue exitoso. Eso no quiero estigmatizar ese trabajo, pero también hay que estar en los temas más de fondo, estas discusiones de desigualdad, estar en el debate público y darle una mirada empresarial, digamos, porque tampoco el empresariado puede estar en todos los debates, digamos, eso también creo que incluso puede ser mal visto por la sociedad, en el fondo, que estemos opinando de todo, digamos, sino que yo creo que tenemos que opinar más de aquello que nos corresponde por nuestras vivencias empresariales. Cuando, por ejemplo, lanzamos una agenda de simplificación regulatoria, que le hemos llamado más simple, igual mejor. Y lo que estamos haciendo no es ir a buscar papers, por así decirlo, le estamos pidiendo a los gremios regionales, a los gremios sectoriales y las empresas socias de la SOFOFA que nos digan en base a sus vivencias cuáles son las 3 propuestas de simplificación regulatoria que ellos propondrían. Y esto no es relajación regulatoria, sino que es las regulaciones que tenemos, que son, creo que 21.000 leyes tenemos en Chile hoy día. 100 se hacen cada año. Uno ingresa a la página del Servicio de Impuesto Interno y hay 1.000 páginas de explicaciones. El Código Laboral tiene 500 páginas. Hay preguntas que no nos hacemos simplemente, que es inaceptable que no las hagamos. ¿Cuántas leyes son redundantes? ¿Cuántas leyes perdieron vigencia? ¿Cuántas regulaciones no están funcionando o son en el fondo duplicidades de otras? ¿Cuántas ventanillas por las cuales tiene que pasar un proyecto son innecesarias y podrían ser una sola ventanilla? Hay estudios que indican que puede haber un impacto en la economía entre 0,5 hasta 2 puntos de esta complejidad regulatoria. Esto de pasar de un Estado de Derecho donde hay reglas generales, precisas y claras, a un imperio de los abogados donde lo que prevalece son los loopholes y los espacios de discrecionalidad, le quita mucho crecimiento potencial a Chile, y por eso estamos metiéndonos en esa agenda de forma proactiva y queremos ponerla en la mesa como SOFOFA, no la estamos poniendo, se la vamos a presentar a la opinión pública. Bernardo Larraín Mate, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Volvemos. Conéctate a la web y sigue el debate.